Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales, a nuestros hermanos en regiones y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos. Continuamos con la vida de nuestro Señor Jesucristo, que cada día se vuelve más interesante, se vuelve más impresionante con todo lo que el Señor nos muestra, con las conductas que tenían estos religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, y cada vez vamos extrayendo enseñanzas. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 12 y vamos a meditar del versículo 18 al 27. Y el tema del día de hoy es la resurrección. Y los invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahora ponen ellos el ejemplo. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis, les dijo, las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te quiero agradecer enormemente por haber dejado esta palabra hermosa que nos ayuda a comprender el camino de la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo que dejaste. Gracias porque ellos nos dan luz, nos ayudan a entender tu palabra, a entender este mensaje que parece difícil, Señor. Muchas personas no lo entienden, el tema de la resurrección. Hoy día yo te quiero pedir que este sermón ayude a muchas personas sobre tu resurrección, Señor, porque es maravillosa, porque tú a través de este mensaje nos infundes fe y esperanza, que un día vamos a resucitar contigo y viviremos para siempre en la eternidad, disfrutando con la familia de Cristo, Señor. Ayúdame a dar este mensaje de manera práctica, sencilla, y que podamos entender, Señor, y sobre todo aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, ponme gracia y para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Habiendo demostrado Jesús que los escribas y fariseos no sabían tanto como ellos decían, ¿recuerdan que le querían hacer preguntas capciosas al Señor para hacerlo caer? Pero al final ellos salieron trasquilados, fueron por lana y fueron
humillados y avergonzados, a pesar de que ellos eran muy conocedores de las Escrituras y que eran los representantes religiosos en el pueblo de Israel. Ahora aparece otro grupo para hacer caer a nuestro Señor, y son los saduceos, y van a presentar su batalla contra el Hijo de Dios y sus enseñanzas. ¿Quiénes eran los saduceos? Era una secta minoritaria de Israel, del judaísmo. No eran muchos, pero eran poderosos. Eran personas millonarias, eran personas muy importantes y con prestigio en la sociedad judía. Y ellos hacían parte del Sanedrín. Colaboraban con el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que vimos el sermón pasado que ellos estaban a favor de pagar impuestos? A diferencia de los fariseos que no estaban tanto a favor de pagar impuestos. Bueno, los saduceos estaban a favor de pagar impuestos porque a ellos los beneficiaba para mantener su estilo de vida y tener las comodidades y privilegios. En cuanto a sus creencias, solo admitían el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Torá. Y ellos pensaban que este Pentateuco había sido creado solo para regular la vida de los hombres en la tierra, solo lo tomaban como un instructivo. Ellos no creían en la resurrección, de que hubiera otra vida de la que se vive en esta tierra, y ridiculizaban el tema de la resurrección. Ellos se burlaban de que la resurrección existía. Tampoco creían que el hombre tenía espíritu o que existieran ángeles. Ellos no creían que existían ángeles y demonios. No creían tampoco en la vida eterna. Por eso ellos tuvieron muchos enfrentamientos con los apóstoles. Pero no debemos pensar que solo hubo saduceos en el tiempo de Jesús. Actualmente también tenemos saduceos. Tenemos cristianos que no creen en lo sobrenatural, solo están dispuestos a sacar del cristianismo enseñanzas morales y éticos para usarlos para su conveniencia. Temas que solo les resulte interesante para ellos. Solo aceptan aquello que puedan comprobar con sus 5 sentidos. Rechazan que la Escritura fue inspirada por Dios. Es increíble que cristianos que vienen a la iglesia sigan con esa preconcepción de las Escrituras. Creen que este universo ha sido creado por energías y no creen que Dios haya intervenido en la construcción del universo, o ellos no admiten eso. Admiten que el universo se creó por sí solo. Vayamos, en este contexto vamos a entrar en el versículo 18 y dice: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo. En el pasaje anterior habíamos visto cómo los fariseos y herodianos habían sido derrotados por Jesús. Jesús los había avergonzado. Tal vez los saduceos pensarían, bueno, si ellos no pudieron derrotar a Jesús, ahora nosotros le vamos a preparar una pregunta para hacerlo caer, pensarían ellos, porque ellos se creían muy conocedores del Pentateuco y querían demostrar que tenían una inteligencia muy superior y querían dejar constancia que la resurrección no existía. Porque ya Jesús, como sabemos, ya había hablado del tema de su resurrección y también había hablado sobre la resurrección de los muertos. Entonces ellos
se movían para hacer esta pregunta, no para aprender de él, sino hacían esta pregunta para ridiculizar al Señor. ¿Y qué es la resurrección? La palabra griega que en la Biblia se traduce como resurrección es anástasis, que se define como la acción de ponerse de pie, levantarse de nuevo, se le devuelve a la vida. Es la futura vuelta a la vida corporal de todas las personas que hayan muerto. Los que creen en Cristo alcanzarán una resurrección para la vida eterna y la felicidad plena con Dios, mientras los incrédulos también alcanzarán la resurrección, pero ¿para qué? Para ser atormentados eternamente y experimentar la separación del amor de Dios. Estos hombres decían que no había resurrección. Esto para ellos no era una doctrina correcta y esta doctrina no podía ser enseñada al pueblo judío. Ellos se oponían a esta doctrina. Hoy en día también hay diferentes creencias de lo que pasa después de la muerte. Por decir, tenemos el hinduismo o el budismo. ¿Qué es lo que creen ellos? Que después de la muerte, el alma abandona su cuerpo y se encarna en otro cuerpo. No necesariamente se encarna en un ser humano, sino también lo puede hacer en un animal o cualquier objeto. Entonces ellos dicen que dependiendo de la vida que hayas llevado, tú te vas a reencarnar. Y a medida de que tú te reencarnas en una cosa y después te reencarnas en otra cosa, tú vas purificando tu alma. Los materialistas creen que la muerte es el fin de la existencia humana, por lo cual, no sé si ustedes han escuchado, disfruta esta vida porque después de esta vida no hay otra. Hay muchas personas que piensan eso y ellos tienen toda su esperanza acá en la tierra y tratan de disfrutar esta vida a lo máximo, con bailes, con fiestas, con viajes, celebraciones, con lujos, celebran al máximo porque piensan que después ya no va a existir otra vida, pero eso sabemos que es falso. La Iglesia Católica, por otro lado, cree en el purgatorio. Dicen que después de la muerte vamos a ir a un lugar y vamos a ser purificados. Y a esto le añaden las obras, sus buenas obras. Entonces con ellos, al ser purificados, después pasan a un mejor lugar y pasan a la gloria con el Padre. Ellos van escalando. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos al poner esta doctrina? Menosprecian la obra que hizo Cristo. Para ellos, lo que hizo Cristo en la cruz no tiene validez porque lo más importante para ellos obtener la salvación es el purgatorio y sus obras. Sabemos que esta es una doctrina diabólica, ¿no es cierto? Falsa. Los testigos de Jehová, por otra parte, afirman que el hombre al morir deja de existir y que después ya no pierden su conciencia en absoluto. Todo allí termina. Igualmente dicen que Dios no condena, no puede ser un Dios malo que mande a las almas a sufrir en el infierno. Ellos no creen en el infierno. Ellos también hablan de la aniquilación total del alma, de los injustos. Ellos dicen que solo los justos son los que se van a salvar, que solo los testigos de Jehová se van a salvar y van a recibir la gloria de Dios. ¿Vieron? Así como habían falsas doctrinas en la época de Jesús, actualmente también las tenemos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después, ¿qué? El juicio.
Aquellos que hayan puesto su confianza en Jesucristo pasan a la presencia de Dios, y los incrédulos que han rechazado a Jesucristo y sus enseñanzas van al tormento y castigo eterno. Eso es lo que dice la Escritura. Versículo 19. Entonces dice aquí que ellos le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ellos citaron y se basaron para poner este ejemplo en Deuteronomio 25, del 5 al 6, basado en la ley del Levirato, ya que ellos conocían el Pentateuco, conocían la Torá, y por eso vamos a Deuteronomio 25, vayamos a Deuteronomio 25, ¿lo tienen? 5 y 6, y dice: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Con esto, tal vez ellos querían señalar que creían en la perpetuidad del hombre por medio de la descendencia. Basado en este versículo, ellos inventaron una historia y dijeron: ahora le vamos a preguntar al Señor y por fin lo vamos a hacer caer, y le preguntan. Vayamos al versículo 20 al 23 y le dicen: Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Le cuentan al Señor esta historia de una mujer que se había casado con 7 hermanos y que no habían tenido hijos. Inventaron esta situación y después de presentar este caso, dijeron: no sé, me imagino que se frotarían las manos y sintiéndose ya con una actitud victoriosa: aquí lo vamos a pillar, pensando: ahora sí, con esta pregunta cae. Sabemos que ellos no creían en la resurrección, pero sin embargo hicieron esta pregunta para avergonzar al Señor Jesucristo. Entonces le decían: si la resurrección es verdad y en el cielo estos 7 hombres van a estar haciendo fila esperando que le digan de quién va a ser el esposo de esa mujer, ya que los 7 fueron maridos de ella. Y le dicen: ¿de quién va a ser esposa esta mujer en el cielo si los 7 la tuvieron como mujer? La expectativa y la esperanza que tenían los saduceos era solamente en lo que podían obtener en esta vida. La esperanza de ellos estaba aquí, en lo terrenal, y no estaba en la resurrección. En cambio, para nosotros nuestra esperanza está en que vayamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, ¿lo tienen?
Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Díganme que alguien al leer esto puede negar que va a haber un arrebatamiento. Está más que claro en estas palabras. Esta es nuestra esperanza, que vamos a resucitar y vamos a ser arrebatados si es que aún estamos con vida. Y si es que estamos muertos, Él nos va a levantar entre los muertos. Ahora vayamos al versículo 24 al 25. Y dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis, les dijo, las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Esta fue la pregunta que les dio nuestro Señor. Ellos no sabían ni entendían las Escrituras. ¿Cuánta gente errada anda hoy transmitiendo falsas enseñanzas? Esto nos debe enseñar que realmente nosotros debemos preocuparnos por estudiar y por escudriñar las Escrituras para salir de la ignorancia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Hay que estudiar, hermanos. Esto llévalo a todas las áreas de tu vida, sobre todo en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Llenémonos de conocimiento, pero no nos llenemos de conocimiento para alardear, para creernos muy espirituales y que estamos encima de muchos. No lo hagamos así, sino hagámoslo porque amamos la palabra y porque amamos la verdad y las enseñanzas de Cristo. Mientras más aprendas, mientras más conocimiento tengas, más humilde debemos ser, porque siempre vamos a estar aprendiendo, nunca vamos a terminar de aprender. Los fariseos presumían ser los saduceos presumían ser muy inteligentes, ellos presumían ser muy educados, presumían ser muy cultos y se creían expertos en el Pentateuco. Pero Jesús les dijo sin pelos en la lengua, y es lo que me sorprende mucho de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice las cosas como son, de manera directa y sin rodeos, y los aterriza y les dice: ustedes son unos ignorantes. En la actualidad, si a alguien le dicen eres un ignorante, lo van a tomar como si fuera una ofensa. Para nadie es grato que le digan eres un ignorante, pero el Señor les dijo: ustedes ignoran las escrituras. Puede sonar una ofensa, algo ofensivo, una falta de respeto, pero el Señor lo dijo con sutileza y con esa santidad que le caracterizaba. No erráis, les dijo, por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Obviamente que si nosotros no sabemos las Escrituras, no vamos a entender el poder de Dios. Por eso es que ellos no entendían el tema de la resurrección, porque estudiaban las Escrituras de una manera muy superficial. El carácter del Señor no era que Él aceptaba todo, Él no le daba el amén a todo.
El Señor no aceptaba todas las posturas. El Señor confrontaba inmediatamente las falsas doctrinas, los malos pensamientos, el evangelio distorsionado. Para él era importante aclarar estas cosas, pero lo hacía ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la escritura. Y lo hacía ¿con qué? Con autoridad. Y esto lo hemos visto cuando él confrontó a este joven rico, cuando le preguntó qué es lo que pasa después de la muerte. Y él le contestó con la palabra, ¿se acuerdan? En Marcos 10:19, que él remitió a la ley, le dijo, no hurtes, no mates. ¿Se acuerdan que le dijo? Y lo confrontó con la palabra. De la misma manera lo hizo cuando le preguntaron un tema sobre el matrimonio. El error de estos saduceos era que eran muy superficiales en el estudio de la palabra. Venían ya con ideas preconcebidas, sin ni siquiera esforzarse en escudriñar las escrituras. El error de las personas es que no consideran la palabra de Dios, consideran más las emociones, los comentarios, a veces porque miran caras bonitas en los pastores y se inclinan más por eso que en la misma palabra de Dios. Jesús está diciendo que la resurrección es un hecho. Él no se pone a discutir si ustedes creen o no, pero ustedes les dice van a resucitar. Me imagino la cara que pondrían estos saduceos, esa cara de sorpresa. En segundo lugar, les dice que en la resurrección no va a haber matrimonio. Es decir, esta mujer no sería mujer de ninguno de estos 7 en el cielo. Imagínense aún más su cara de sorpresa que pondrían estos saduceos. El Señor les dice, ustedes están equivocados. Y les dice, si habrá un matrimonio en el cielo, va a ser un matrimonio entre Cristo y su iglesia. Su esposa, la iglesia, y estaremos ahí, habitando con Él, en comunión con Él durante toda la eternidad. Pero las relaciones como hoy en día van a desaparecer en la resurrección. El Señor también les explicaría que todo esto va a cambiar. Si Él creó el matrimonio en esta tierra para que el hombre se reproduzca y el hombre pueda vivir acompañado con una mujer para que ellos puedan ser de una manera que se apoyen, que se ayuden y se consuelen mutuamente, ese es el objetivo del matrimonio en esta tierra. Pero ya en el cielo la cosa va a cambiar. Ya no existirá la necesidad de seguir procreando porque ya ahí no va a existir la muerte. Por esa razón dijo que seríamos ángeles en el cielo. Vamos a entrar a una vida perpetua con el Señor. Y esto los saduceos no lo creían. Por eso es que hacían esa pregunta. Nuestros cuerpos van a cambiar. Como dice Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 52 al 54. ¿Lo tiene? Ya dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Amén. El Señor nos aclara que nuestros cuerpos van a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser transformados. Yo no sé cómo iremos a hacer más allá, yo no sé si yo, que soy chiquita, ya me voy a estirar y voy a ser más alta, no lo sé. Eso nosotros no lo podemos asegurar, pero tener la convicción que nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo. Hay varios pasajes en la Escritura en donde vemos que personas que murieron y que están en la presencia del Señor aparecen nuevamente y con su misma identidad, o sea, con sus mismos nombres. Es decir, aparece Moisés, aparece Elías, Isaac, y se pueden reconocer. Así que nosotros también vamos a reconocer a nuestros hermanos. Los voy a reconocer a ustedes, ustedes me van a reconocer a mí, sus caras. Entonces, si es que permanecemos en Cristo, por eso tiene que ser nuestra motivación, que vamos a estar en una eternidad con cuerpos glorificados. Vamos a ver también a nuestros parientes, a nuestros amigos que están en Cristo, y vamos a poder, como les decía, identificarlos. Ya en la eternidad no va a existir familia, ni las relaciones matrimoniales, ni las relaciones que hay padre con hijos, ya no van a existir. De repente nosotros, ni las relaciones sexuales van a ser necesarias. A veces nosotros decimos que el amor que tenemos hacia nuestros esposos o el amor que tenemos a nuestros hijos es un amor muy grande, es un amor muy superior, pero el amor que vamos a tener en la eternidad es un amor que superará este amor, que a veces nosotros decimos el amor que le tenemos a nuestros hijos es el amor más grande que puede haber, pero el amor que vamos a tener en la eternidad va a ser más superior que este. No me digan que con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo no nos animan a seguir adelante en nuestra lucha como cristianos. ¿Creen esto, hermanos? ¿Anhelas la resurrección? Porque el Señor dice que va a ser mejor, y si Él lo dice, hay que creerlo. Pues yo lo creo. Nuestro mayor deseo debe ser que nuestro entorno también experimenten la resurrección de los muertos. Por eso debe cambiar nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Debemos enseñarles a nuestros hijos que en el que aprendan en el colegio y que se comporten bien, sino también hay que enseñarles y educarlos en la palabra de Dios, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ya que nosotros vamos a querer estar con nuestros hijos también en la eternidad. Por eso es que nosotros debemos instruirlos y guiarlos en los caminos del Señor. Y esa debe ser nuestra prioridad, porque si les enseñamos a ser buenos cristianos, van a ser buenos en el colegio, en las universidades, en los trabajos. Por eso es importante enseñarle a nuestros hijos los caminos del Señor para que experimenten también la resurrección. Versículo 26 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? El Señor le dice, le va a contestar y cita para contestarle esta pregunta Éxodo 3:6. Vayamos a Éxodo 3:6. Y le dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Como les decía, esta es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Estos saduceos, a pesar de la explicación que Jesucristo les había dado, no entendían. Entonces, ahora como no entendían y como ellos se creen que son muy conocedores del Pentateuco, voy a citarles un versículo, dijo, del Pentateuco, y usa de Éxodo 3:6. Y de nuevo vemos que el Señor aquí apela a las Escrituras. Él todo lo que contestaba lo hacía mediante ¿qué? Mediante las Escrituras. Les dice, ahora voy a tener que usar los términos de la Torá para ver si me entienden, porque parece que no me quieren entender, ya que ellos se creían que eran conocedores y ahora el Señor los va a avergonzar. Y les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Aunque estos hombres que habían muerto cientos de años antes de que Moisés naciera, sin embargo Dios seguía manteniendo una relación viva con ellos, considerándolos y recordándolos. Es por eso que no dice yo fui el Dios de ellos, sino dice yo soy el Dios de ellos. Él no habla en pasado, Él habla en presente y dice yo soy el Dios de ellos. Y con esto el Señor nos está diciendo que ellos están vivos en un lugar, viviendo en la gloria con el Padre Celestial. Están vivos, tal vez no están acá, pero están en una vida perpetua. Y al responder, Cristo les dice que hay una vida después de la muerte, porque la existencia del ser humano también requiere unión del cuerpo y el alma. El ser humano es cuerpo y alma. Vayamos ahora al versículo 27. Y dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Les dice, ustedes siguen ignorantes. Abraham, Isaac y Jacob, como les decía, murieron hace siglos. Pero yo soy su Dios. Yo soy un Dios de vivos y no soy un Dios de muertos. Sigo siendo su Dios. No desaparecieron al morir, les dice. Ellos están en mi presencia y tienen la expectativa de la resurrección. Así concluye Jesús su respuesta. Yo no soy un Dios de muertos, sino soy un Dios de vivos, les dice. Esto nos debe llevar a admirar a Jesucristo por la manera tan inteligente y sabia para responder, porque Él entiende las Escrituras. Para Él no es necesario usar violencia, golpes, insultos, no. Él es muy sabio e inteligente para contestar. La pregunta que debemos hacernos todos hoy, ¿estamos creyendo la palabra de Dios o los comentarios de aquellos que hablan de Dios? Porque muchos cristianos leen a Lutero, leen a Juan Calvino, a MacArthur y otros autores que hablan sobre la Biblia, pero no conocen la Biblia entera, la conocen muy superficial. Justo ese era el problema de Israel en tiempos de Jesús. Hay mucha literatura cristiana que habla de personas que visitaron el infierno
Y después vienen y dicen que vieron el tormento, vieron el fuego. También hay locos que dicen que han visitado el cielo, que han visto la gloria de Dios, y todo esto es mentira. Hay que tener cuidado con las cosas que leemos. Como conclusión, Jesús afirmó que hay resurrección de los muertos y su propia resurrección es la mayor garantía de todas. Y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Este pasaje nos debe infundir esperanza, nuestra fe, para que sea aumentada. Este mensaje nos debe dar tranquilidad. Que muramos como muramos, nos espera la vida perpetua con Dios. Bendito sea el Señor. El Señor les mostró su error a los saduceos y los trató, como les decía, como ignorantes de la Escritura. Porque al no saber las Escrituras, como les decía, no podían entender el poder de Dios. El verdadero cristianismo que predicó el Señor y sus discípulos de aquel tiempo era un evangelio con poder de Dios y también sobrenatural. Si eres cristiano, debes creer en el poder de Dios. La iglesia no solo debe ser un conjunto de normas morales, ni espirituales, ni ritos religiosos, porque sabemos que esto no salva a nadie, ni te llena ni te satisface. En cambio, el cristianismo de la resurrección nos lleva a vivir una vida entendiendo el poder de Dios. La resurrección es algo real, no es algo ficticio, no es película de ficción, es algo real y verdadero, y que como cristianos nos debe dar esperanza, pero también nos debe advertir que debemos confiar y perseverar y cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque no solo los creyentes van a resucitar, sino también los incrédulos resucitarán. ¿Para qué? Para la condenación y el castigo eterno. Terminaré con Hebreos 11, del 8 al 10. Vayamos a Hebreos 11. ¿Lo tienen? Dice, ¿lo tienen? Ya, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La esperanza de Abraham era habitar en una ciudad donde Dios era su arquitecto, su constructor, en la cual iban a tener un cuerpo físico y vivirían eternamente con Él. Porque después de que nosotros resucitemos, vamos a tener un cuerpo físico y viviremos eternamente con el Señor. Esa fue la fe de Abraham, fue la fe de Moisés, la de los profetas, la de los hijos de Dios. Nuestra fe está puesta en la resurrección.
de los muertos, en que un día recibiremos un cuerpo de gloria para habitar eternamente con nuestro Dios. Esta es la esperanza que está sobre toda esperanza, porque toda esperanza que hay aquí en la tierra es vana, no sirve para nada. Nuestra esperanza está puesta en esa ciudad, donde Dios mismo va a ser el arquitecto y el constructor de esa eternidad, de esa casa. Realmente sorprendente, no sé, a mí esta palabra me ha llenado de emoción y de seguir y perseverar en nuestro cristianismo. No sé si hay algún hermano que quiera orar. Oremos, hermanos. ¿Nadie? Señor, te damos muchas gracias porque tú fuiste el ejemplo de la mayor resurrección, Señor, con ese evento sobrenatural que muchos no lo creen, Señor. Ayuda a muchas personas, Señor, ábreles el entendimiento, el corazón para que puedan entender esto y también puedan resucitar, Señor, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde no habrá dolor, no habrá llanto, y seremos felices por siempre, Señor. Ayúdanos a extender este mensaje. Ayúdanos también para siempre estudiar, Señor, para poner la palabra de Dios, tu palabra, sobre todas las cosas, Señor. Gracias por este mensaje y ayúdanos, Señor, para cuidar nuestra salvación, porque nuestro mayor deseo, Señor, es estar un día contigo, Padre. Ayúdanos a compartir este mensaje de la resurrección, Señor, que nuestros hijos, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, Señor, puedan ver en nosotros ese ejemplo, Señor, esa felicidad, Señor, de poder estar un día contigo, Señor. Y llévate la gloria y la honra en todo, porque solo tú la mereces. Amén.